hace 8 días analizamos o vimos varios puntos. Voy a retomarlo rápidamente. Dijimos que la fe espiritual depende solo de Dios. Dijimos que se trata de perder la confianza en nosotros mismos, en nuestras expectativas, en nuestra manera de ser, en nuestra manera de pensar, declararnos incompetentes de hacer ciertas cosas cuando se trata espiritualmente hablando, para poner nuestra fe solamente en Dios. Claro que esto trae un conflicto, ¿sí? Y normalmente hay conflictos. Tú y yo diariamente batallamos, luchamos con muchas cosas. Cuando tú eres creyente y dices, yo quiero vivir conforme a la palabra de Dios, sales a la calle y empiezas, no sé, si vas en el transporte público o vas conduciendo, y si vas en el transporte público y alguien se subió y dijo algo mal o alguna cosa, y empiezas a hacer corajes, a enojarte, a tener pensamientos de este individuo mejor que se baje, no sé. Si vas en tu auto y por ahí se te cerró uno o ya te recordaron que tienes parentela, ya estás haciendo, tal vez no le respondas de la nueva manera, pero ya te puso en malas y ya empezaste a pensar de una manera equivocada. ¿Por qué? Porque estamos confiando en lo que nosotros hemos hecho siempre, nuestras propias fuerzas. Debemos recordar que no es así. Es en fe, es creyendo que Dios toma el control. Y muchas veces, no recuerdo en qué situación, ahorita en esta semana, alguien me decía, no, pues voy a hacer esto, algo le hicieron. Y yo decía, le contesté, recuerdo que dice, bueno, le contesté lo que dice la palabra de Dios. Mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Y es algo que debemos tener muy presente porque normalmente estamos muy acostumbrados a querer pagar nosotros, ¿no? Y pagar me refiero a tomar venganza, a desquitarnos. Nos hacen infinidad de cosas, ¿no? Gente maliciosa, gente envidiosa, gente de todo tipo. Y a veces sí te llevan a un punto en que dices, ay, ya estuvo bueno, ¿qué hago? ¿Qué les he hecho, no? Para que me estén. Pero lo mejor que puedes hacer, porque recordando que nuestra lucha no es contra sangre y carne, es decir, Señor, toma tu control. Ok. Bien, entonces la fe es espiritual, porque dijimos que existen 3 tipos de fe, ¿te acuerdas de ellas? Ok, la mental dijimos que es esa fe que todos tenemos, de que las cosas van a suceder como tienes pensado que van a suceder. Hablando secularmente, hablando en lo que tú haces cada día. La espiritual, que es la que depende solo de Dios, la que estamos analizando más profundamente, esa fe es una fe que nos lleva a movernos de una manera muy diferente, depende solo de Él. Y la ciega dijimos que es esa fe diabólica, esa fe en objetos, en amuletos, en cosas que nada. Bueno, avanzamos. Entonces, vimos con respecto a esta fe, ¿sí? Vimos que esta fe depende solo de Dios, y vimos que la fe tiene dimensiones. Vamos a hablar de las dimensiones de la fe. Que así como el amor tiene ancho, largo y profundo, según Efesios 3, 18 y 19, que dice, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, longitud, profundidad y altura, y conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Entonces, de la misma manera, tenemos que movernos de fe, y hablamos acerca de la anchura del amor de Dios. ¿Te acuerdas que la anchura, cuál era el propósito? Estoy medio sordo, ¿no? Así, una manera de extendernos o abrir nuestros brazos en fe para abarcar, para atraer a la gente a Cristo, para llevar el Evangelio a otras personas, ¿sí? Y esto lo haces por fe. Vimos 2 textos, Hechos 2:47, Hechos 13:48, ya no los vamos a tocar ahorita, ya los revisamos. Luego hablamos de la longura o longitud
Y dijimos, el amor de Dios, y tiene que ver con el recorrer todo el camino hasta alcanzar la meta. ¿Sí? Ese amor de Cristo y esa fe depende, no puede ser solamente temporal, o puede ser, bueno, yo arranqué y caminé tantos tiempos, pero ya no me convenció, no me gustó y me voy. Porque el que pone su mano en el arado y mira atrás no es digno del reino, ¿verdad? Sin embargo, también nos dice la palabra de Dios, no seamos los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma. Y esto es precisamente lo que nos tiene que llevar a mayor, a esa continuidad en la fe. Y vamos a ver la profundidad del amor de Dios, ¿ok? Y entonces aquí vamos a retomar. La profundidad del amor de Dios tiene que ver, fíjate bien, con los detalles, con las cosas profundas de Dios que nos son reveladas por el Espíritu para que el amor se haga parte de cada hijo de Dios. Y se parezca cada vez más al modelo perfecto de Cristo en nuestro espíritu. Bien, estamos ya iniciando y vamos a poner este tiempo en audios. Eterno Dios Padre, Señor Todopoderoso, gracias te damos, Señor. Te pido que tú tomes el control en esta reunión. Padre, que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros pensamientos y corazones en Cristo Jesús. Señor, te pido, Dios, que tú nos lleves, Señor, a un pleno entendimiento de tu palabra. Señor, abre nuestro entendimiento, danos sabiduría de lo alto, eterno Dios Padre, para que seamos, Dios, verdaderos hijos tuyos. Y me refiero, Señor, a vivir como hijos tuyos. En el nombre de Cristo. Entonces decía que la profundidad tiene que ver con los detalles y las cosas profundas de Dios que nos son reveladas por el Espíritu. Antes de conocer el Evangelio, antes de conocer de Cristo, no sé si a ti te pasó, pero a mí me pasó que de repente me dio por leer la Biblia. Y todo por una caricatura. Sí, aunque suene increíble, ¿no? No sé si tú escuchaste este rumor cuando surgieron los famosos pitufos, la caricatura. De repente alguien dijo, pues no, es que esos dibujos animados son del diablo. Y ellos aparecen en el Apocalipsis. Y entonces ahí va Juan Carlos, agarra la Biblia. A ver, para empezar, ¿dónde está el Apocalipsis, no? Y ya encuentro el Apocalipsis y me pongo a leer. Y si no tienes nada de conocimiento del Evangelio y lees Apocalipsis, simplemente dices, a ver, ¿dónde está el manicomio más cercano? Realmente no alcanzas a entender la forma de expresión, lo que Juan vio en esa isla de Patmos y cómo lo narra y tú le tratas de encontrar cuadratura al círculo y dices, no, pues no. ¿Sí? Y nunca encontré a los pitufos, por cierto. ¿Sí? Por cierto que nunca encontré a los pitufos en el Apocalipsis. No sé si estaban tan pequeñitos que se escondieron por ahí, no lo sé. Pero lo que voy a hermano es a esto. Cuando tú no tienes el discernimiento, porque este viene por parte del Espíritu Santo de Dios, cualquier parte de la Escritura que tú leas te va a parecer rara, te va a parecer un libro histórico, te va a parecer muchas cosas, menos lo que es revelación de Dios. Porque ahora, como hijo de Dios, como creyente, y una vez que hice una acción por Cristo, leía yo la palabra de Dios y, caray, a veces, no siempre, no es todo el tiempo, pero de repente hay textos así que pareciera que se pusieran en automático, como en negritas, ¿no? Que te llama la atención, y el Señor te muestra algo, ahí está, es que esto es así, sirve para esto, caray, y
empiezas a entender cosas que naturalmente no puedes entender. ¿Te acuerdas que decíamos que parte de la fe natural es esa? Porque para las cosas que no son reveladas, para la gente del mundo es locura. Sin embargo, cuando el Señor es quien muestra, quien revela, simple y sencillamente el Espíritu Santo te hace entender. Bien, esa es la profundidad del amor de Dios. Y vamos a ver 3 textos que nos hablan de ello, ¿sí? Acuérdate que todo lo que enseñamos, está en esto, en esta enseñanza, tiene un respaldo bíblico. Yo te invito a que abras tu Biblia en 1 Corintios capítulo 2, es Nuevo Testamento. Vamos a ver, no estamos moviendo solamente al Nuevo Testamento. 1 Corintios capítulo 2, versos 9 y 10. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Amén. ¿Te das cuenta cómo todo lo que Dios nos ha mostrado, nos ha revelado, todo lo que está escrito, tiene ¿cómo decirlo? Un velo para el mundo, pero para quienes hemos creído, esto es revelado, esto es abierto, ¿sí? Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ¿sí? Hay cosas, un texto, si mal no recuerdo, también en 1 Corintios, no recuerdo el texto, donde Pablo dice que, hablando, pensamos así, que es hablando de sí mismo en tercera persona, dice que conoció a un hombre, si en el cuerpo no lo sé, o fuera del cuerpo no lo sé, que fue llevado un lugar, no recuerdo. ¿Dónde? Al tercer cielo. Así es. Y ahí le fueron reveladas cosas. Dice que son difíciles de expresar, inefables. Lo mismo pasa, hermano, cuando tú, por medio del Espíritu Santo, recibes esa revelación. Jeremías 33:3 te dice: clama a mí, yo te responderé. No está en la enseñanza, pero quiero tocarlo porque creo que tiene relevancia en este momento. Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. ¿Cómo lo vas a obtener? Clamando al Señor. Pero ¿cómo puedes clamar al Señor si no le has aceptado como tu Señor y Salvador? ¿Sí? Acuérdate que esta posición de Señor, y le llamamos Señor, porque nos volvemos sus siervos. ¿Sí? Amén. Hoy día mucha gente diría sus esclavos. Y está bien, somos esclavos por amor a Cristo. Amén. Somos esclavos por amor a Él. Y esclavos en amor. Y cuando tu Señor, vamos a decirlo así, tu Señor, tu amo, tu patrón, te dice que hagas algo, lo vas a hacer. Pero ¿qué pasa si de repente llega el patrón de otra persona, de otra empresa, de otro lugar, y viene y te ordena que hagas otra cosa? Obviamente tú vas a hacer caso a quien es el patrón, a quien te paga, a quien está al pendiente de ti. Entonces, lo que quiero que digamos es a lo siguiente, hermano. Nosotros nos debemos a Cristo, sí, y debemos vivir para Cristo, y debemos obedecer la palabra de Dios. ¿Sí? Esa es nuestra única guía. Si tú quieres y has clamado y clamas al Señor: Señor, háblame, necesito que me hables, necesito saber de ti. El Señor te va a decir: aquí está. ¿Quieres que te hable? Léelo. Amén.
Este es el instructivo. Este es lo que yo quiero. Bueno, cuando tú lees esta palabra y tú lo haces así, en el discernimiento, en el conocimiento, perdón, de que es el Señor, tu Señor, que te debes a Él, lo vas a hacer en amor. Y Él te va a revelar a través de su Santo Espíritu cosas que nunca imaginaste. Clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé. No clames al vecino, no clames a alguien más. Clama a mí, y yo te responderé, dice el Señor. Y Él te enseña cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y mira, cuando el Señor te empieza a mostrar cosas, unas que las muestra sobre la misma escritura, pero a veces leyendo la escritura hay situaciones que dices, bueno, Señor, pero ¿por qué? ¿Cómo? O sea, no entiendo claramente, ¿no? Y Él trae de alguna manera ilustraciones a tu mente, ¿sí? Te permite ver cosas. Hace algunos años vi una enseñanza acerca del alfarero, de Jesús, el Señor como alfarero, basados en un texto de Isaías, si mal no recuerdo. No, bueno. Y tú puedes ver, o sea, tú puedes leer el texto y que habla de un varón que llegó a un alfarero y lo está viendo trabajar y dice que la vasija que estaba haciendo se deshizo y que él tuvo que volver prácticamente a apachurrar todo y volver a iniciar. Y en ese momento el Señor me mostró cosas preciosas, porque el barro, para que pueda ser manejable, debe tener la humedad precisa. Es decir, debe tener agua. Y el agua figura de qué es en la Biblia. Agua de vida, el Espíritu Santo, ¿no? ¿Sí? Entonces, si tú no tienes esa agua, esa humedad, el alfarero, por más que se esfuerce, va a batallar mucho, se le va a desmoronar, no va a ser maleable, no se va a poder trabajar. Entonces, oiga, ¿qué es eso? Nosotros somos ese barro, pero si no está el Espíritu en nosotros, si no está nuestro Señor Jesucristo como agua de vida, simple y sencillamente no somos maleables. Somos como los del mundo, que al no tenerlo les podrán decir 20 veces las cosas, pero para ellos no es realidad. Clama a mí, yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿A quién? A los hijos, a los que han aceptado a Jesucristo. ¿Amén? Bien. Entonces, cosas que ojo no vio, ni oído oyó. Te platicaba yo esto de Pablo. Y simple y sencillamente también, cuando yo leí el Apocalipsis, lo que Juan vio, son cosas que ni ojo había visto, ni oído había oído, ni han subido en el corazón del hombre. Dice, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Tú amas a Dios? Amén. ¿Con todo tu corazón? Amén. ¿En verdad? No lo soy muy convencido. Porque si tú verdaderamente amas a Dios, estás dispuesto a hacer todo lo que Dios te está pidiendo, a dejar muchas cosas por poner primeramente a Dios. Y a veces no pasa así, ¿verdad? ¿Ok? Bueno, si tú amas a Dios, si tú verdaderamente estás entregado al Señor, vas a tener este tipo de revelación. Lo dice claramente. Esas cosas son las que Dios ha preparado para ¿quiénes? A los que le aman. Y quiero pensar que ciertamente le amas. Estamos aquí por amor, estamos aquí por esa fe. Amén. Pero Dios nos las reveló a nosotros, sus hijos, los clientes. ¿Cómo? Por el Espíritu. Nuevamente es lo mismo.
Yo puedo leer la palabra de Dios sin conocer al Señor y podrá hacer muchas cosas, un libro de historietas, un libro de fábulas, un libro de lo que tú quieras. Pero solamente toma el peso correcto en la medida que tú lo ves como lo que es cuando el Señor abre tus ojos, cuando el Espíritu Santo te revela. Y otro de los textos que nos hablan acerca de ello está ahí adelantito, en 2 Corintios 3:18, por favor. 18 dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen por el Espíritu del Señor. Nosotros, todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. ¿Y cómo miras esa gloria? Miras en todo lo que te rodea, hermano. ¿Sí? En todo lo que te rodea se refleja la gloria de Dios. ¿Sí? En cada uno de nosotros, como hijos de Dios, en el cielo, en las montañas, en lo que tú quieras. Ahí se refleja la gloria de Dios y a través de ellos somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿A qué imagen se refiere? A la imagen de Cristo. Entonces, estas son las cosas que nos muestran esa profundidad del amor de Dios. Y por último, Romanos 8:29. Dice su palabra, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Al decir Él, ¿a quién se está refiriendo? A Cristo, ¿verdad? Está hablando de su Hijo. Y entonces se vuelve primogénito. Si tú lees en el Evangelio, habla de Cristo como el unigénito, Hijo del Padre, ¿sí? Porque es el único Hijo. Pero una vez que Él entrega su vida, se vuelve el primogénito, o sea, el primero de muchos. Porque ahora tú y yo somos también llamados hijos de Dios, ¿verdad? Amén. Amén. Ok, dice, y quiero leer el verso 28 porque es un texto que usamos muchas veces cuando pasa algo bien o mal en la vida de un creyente, le citamos esto, ¿no? Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y hasta ahí nos encanta y todos lo recibimos con gozo, ¿no? Pero dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamados, es decir, nosotros, sus hijos, quienes hemos creído en Él. ¿De acuerdo? Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Esa es la profundidad de Dios. Él quiere que tú y yo estemos en esa misma liga, vamos a decir, y estemos en lo mismo. Y por último, dentro de estas 4 características o dimensiones, está la altura del amor de Dios. Ya vimos, en primer lugar, ¿sí?, lo que fue la anchura, la longitud o longura. Acabamos de ver la profundidad. Y ahora la altura del amor y la fe de Dios. Y si tiene que ver con el futuro glorioso que nos espera. ¿Ok? Su amor es tan alto, tan grande, ¿sí?, que tiene que ver con el futuro glorioso que nos espera, que disfrutarán todos aquellos que aman su venida. ¿Tú amas su venida? Amén. Dice la palabra de Dios que la iglesia clama: ven, Señor Jesús. Estamos anhelando
su venida. Estamos anhelando encontrarnos con Él. Y a nosotros, a los que amamos esa venida, los que amamos el verle, anhelamos verle, dice que tiene un futuro glorioso para nosotros. Por tanto, tenemos la mira en las cosas de arriba, ¿sí? Y no en las de la tierra. Tu mirada entonces no tiene que estar puesta en, ay, mira lo que hizo, mira esto, mira aquello. No, Señor, tu reino glorioso. Eso es lo que a nosotros nos debe importar. Si a mí me dijeran, oye, ¿para quién trabajas? Pues trabajo para el Señor, pero trabajo para el reino. Amén. Para el reino de Dios. Ajá. Y anhelo verlo, y anhelo ver a cada uno de ustedes allá, que nos gocemos juntos. Amén. Segunda Timoteo 4:8 dice, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. ¿Qué día? El día que estemos con Él, ¿sí? El día de su venida, el día que nosotros nos encontremos con Él, que estemos en el reino, en el día que Él, en el tribunal de Cristo, evalúe o juzgue, Él va a repartir coronas, va a repartir galardones. ¿Sí? Entonces, dice, por lo demás, hermano, me está guardada la corona de justicia. Y yo no sé, el mundo obviamente ve, obviamente, y es una corona un símbolo de autoridad, ¿no? Un símbolo de realeza. Pero al mundo tal vez le llame la atención por eso, ¿no? Por lo que implica mundanamente hablando. Pero imagínate recibir una corona del Señor Jesús, es una corona de justicia. No te fijas en el valor monetario, no es lo importante, es el hecho de saber de que el Señor te está premiando por algo. Es más claro como que de quién viene, ¿no? Así es. Es de quién estamos recibiendo el premio, el galardón. Y dice que nos está guardada esa corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, no solo a mí, dice, sino también a todos los que aman su venida. Amén. ¿Y por qué amamos su venida? Porque ahí se va a manifestar toda la justicia del Señor. Amén. Por eso es la corona de justicia. ¿De acuerdo? Colosenses 3, 1 al 4. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Cuántas hermosas promesas. No sé de qué manera tú lo dimensiones. Hace ya muchos años, recién conocí el Evangelio, a mí me inquietó algo y luego dije, ¿por qué me inquieta esto? ¿En qué sentido? Cuando de repente alguien me dijo, es que imagínate, vamos a estar por la eternidad alabando al Señor y adorando su nombre. Yo me quedé así como diciendo, ¿y eso es todo? Nada más por estar ahí parado adorando. ¿Sabes por qué podríamos llegar a verlo así, como algo sin el valor, entre comillas, que tiene? Porque nuestra mente no dimensiona la importancia tan tremenda que va a ser estar ahí, simplemente en su presencia. Estar alabándole, adorándole por una eternidad, pero obviamente esto tiene que ver también con una vida, ¿no? Porque estaremos en una ciudad con calles de oro, dice la palabra de Dios, como el cristal, o sea, es algo inexplicable, ¿sí? Pero por eso te dice, pon tu mira en las cosas de arriba.
Tú y yo estamos constantemente batallando por las cosas del mundo. Todos los días te vas a chambear para cortear el bolillo, ¿ah? ¿Por qué? ¿Por qué? Si el bolillo el Señor ya lo tiene para ti. Bien. Comentaba hace no mucho con un hermano, y bueno, con varios hermanos, porque unos de ellos por su comercio, por su negocio, es que yo los domingos tengo que abrir. Es que hay gente que ya espera que yo vaya. Pero es que, o sea, y siempre vamos a poner muchos pelos, porque nuestra mirada está puesta en las cosas. Pero entonces le estamos diciendo a Dios: Dios, tú eres mentiroso y no eres suficiente. ¿Por qué? Porque si Dios dice que Él es tu proveedor, pero que tú tienes que guardar un día dedicado a Él, entonces yo debo creer que Él es fiel para darme lo que yo necesito en los otros 6 días restantes de la semana. Cuando yo me muevo así en fe, lo voy a ver, no antes. ¿Sí? Si yo no soy capaz de entender que Dios es verdadero, que Dios dijo: yo soy tu proveedor, yo soy tu sustentador, nunca te dejaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, que yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, todas estas promesas, entonces simple y sencillamente le estoy diciendo a Dios mentiroso, porque no estoy creyendo en su palabra. Es como negarlo también, ¿no? Es negarlo, o es hacerlo insuficiente. Decía yo: no, Señor, pues es que lo que tú me das no me alcanza, tengo que chambearle más duro. No tienes que chambear más duro, tienes que ser obediente a Él. Mas buscar primeramente el reino de Dios, su justicia, Mateo 6:33, y todas estas cosas serán añadidas. Amén. Sería como viceversa, ¿no? Trabajar más en las cosas de Dios. Mas busca primero el reino de Dios, su justicia. Sí, trabajar primero en las cosas de Dios, buscar más las cosas de Dios. Pero no es eso, hermano. Es decir, ok, sí, yo tengo que ir a trabajar. Dice la palabra de Dios: el que no trabaja, que no coma. O sea, siempre Dios tiene un balance en su palabra, ¿sí? Pero también dice la palabra: teniendo sustento y abrigo, estar contentos con esto. No necesitamos tener 1 millón o 2 en el banco para poder estar felices o para poder creer que Dios me sustenta. No, en todo debemos tener un balance. Y entonces creer y no poner nuestros ojos en esto. Esto es algo transitorio, algo pasajero. Por eso dice la palabra de Dios que somos peregrinos y extranjeros. No pertenecemos aquí, estamos de paso. Y obviamente mientras estamos de paso, pues necesitamos comer, necesitamos eso. Pero Dios es el que se encarga. Él dice primero: encárgate de mis cosas. Y entonces todo lo demás te lo daré por añadidura. Entonces, no pongamos la mira en las cosas del mundo. Nuestra mira está arriba. Cuando entendemos esto, entonces el Señor se encarga. Y eso debe estar en nosotros como una consigna o una constante. Nuestro territorio o la tierra prometida no es esta. La tierra prometida está más adelante. Y nuestra mirada debe estar puesta en ella. Amén. Colosenses lo leímos, sí, perdón, vamos al verso 2 del capítulo 3, por favor. Hacemos hincapié nada más esto: poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿De acuerdo? Ok. Ahora, entendiendo estas 4 dimensiones espirituales, vemos que cada clase de fe va a desarrollarse hacia Dios y hacia Cristo. ¿Sí? Nuestra fe está enfocada en Dios y nuestro Señor Jesucristo. En nada más ni en nadie más.
En el Evangelio de Marcos, capítulo 11, verso 22. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios. Amén. Fíjate en dónde está tu fe. En Dios. Y si tú lees Juan 14:1, te lo voy a leer. Dice: no se turbe vuestro corazón, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. Está hablando Cristo. Entonces nuestra fe debe estar en Dios y Cristo. Obviamente lo que hacen es a través del Espíritu Santo en nuestras vidas también. O sea, la fe se mueve en esa dimensión, ¿sí? Obrando la fe por el amor en estas 4 direcciones, Gálatas 5:6 dice lo siguiente: porque Cristo Jesús, Gálatas 5:6, si lo quieres anotar, Gálatas 5:6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión. Y dice ahí, subrayalo si quieres en tu Biblia, sino la fe que obra por el amor. ¿Te acuerdas que empezamos viendo esta parte de la enseñanza de las dimensiones de la fe, hablando de las dimensiones de fe, pero mencionamos el amor? ¿Por qué? Por esto que estamos viendo aquí. Porque obra la fe, por la fe que obra, ¿por qué? Por el amor. ¿Sí? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo el que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿verdad? Es en ese amor que nuestra fe fluye, que nuestra fe obra. Y bien, vamos entonces a pasar a ver en nuestra fe, de esa clase de fe, la fe espiritual, 4 tipos diferentes de fe. Dentro de la espiritual está la fe creativa, está la fe doctrinal, está la fe perseverante y... no traje el texto. Ok, porque no pensaba yo, a lo mejor no vamos a llegar hasta allá. Y hoy vamos a abarcar y vamos a ver nada más lo que es la fe creativa, hablando de la fe espiritual. Esta clase de fe es un don, espiritual santo que nos fue dado para entrar a la salvación. Esta clase de fe, es un don, es un regalo que Dios nos dio. De tal manera que esa fe creativa puede obrar por medio de ti. Ahora, Efesios 2:8, por favor. Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos, ¿cómo? Por medio de la fe. Tú dices, bueno, ¿dónde está aquí la fe creativa? No necesita ser una creación física. Ajá. ¿Sí? Es algo que Dios creó en tu corazón, es esa misma fe, para que creyeras en Él. Dice: y esto no de vosotros, pues es que un don de Dios. No creímos porque no fuéramos unos eruditos en la fe. Creímos porque fue un don, fue un regalo de Dios. Amén. Todos requerimos de este don para venir a Cristo. Así que todos nos hemos movido en esta fe. Al menos los que estamos aquí adentro, ¿verdad? ¿Sí? Y nos fue dado mediante el oír la palabra del Evangelio, porque Romanos 10:17 nos dice: así que la fe es por el oír, nuestra fe, así que la fe es por el oír, y el oír, ¿por qué? La palabra de Dios. Por la palabra de Dios. No estaba en ti, está en Dios, y es por Él. Y ya que encontraron ese texto, los voy a llevar a otro, Gálatas 3:2, por favor, y vamos a leer hasta el verso 5. Verso 3. Tan necios sois
verso 2. Esto quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír en fe? Ajá. Y esta misma pregunta te la hago yo hoy. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Por el oír con fe, ¿no? Se me quedan viendo así como diciendo, ¿de qué me está hablando? Acuérdate que es una promesa del Señor Jesucristo que hizo antes de partir, que enviaría el Consolador, el Espíritu Santo, el que nos revelaría todas las cosas. Y ese Espíritu Santo es el que viene a morar a cada creyente. Entonces, nuevamente pregunto, ¿recibes a ese Espíritu, recibiste al Espíritu por las obras de la ley? ¿Por la religión, por irte de rodillas, por golpearte, por... no? Los oíste, lo recibiste por oír con fe. ¿Fe en quién? En Cristo Jesús, en su palabra, que esto es verdad. ¿Sí? Y les dice, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas en vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír en fe? Tanto que nosotros hayamos venido a la fe, pues por eso, por fe, y recibimos al Espíritu por fe, y nos seguimos moviendo en la vida cristiana, no por las obras, sino por la fe. Amén. Veo que ya están cansados y ya son. Bien, nos vamos a detener aquí. La fe creativa.